Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Encantada de poder acompañarlos como todos los jueves en este espacio donde nos reunimos para hacer una pausa necesaria, ¿verdad?, en el día y poder frente a la mesa, frente a a esa pausa que ustedes puedan hacer en sus oficinas, en su casa, tengamos la ocasión de poder pensar y reflexionar cosas que tienen que ver con nuestro mundo interno, íntimo, como es el mundo emocional, el mundo de la psicología y nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas. Y como siempre, agradezco a quienes hacen posible que este espacio llegue hasta ustedes, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Arcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y por supuesto a ustedes, queridos amigos, que por supuesto nos acompañan siempre a esta hora. Les recordamos como siempre también que nos van a encontrar como rcr750.com en todas las plataformas digitales, en YouTube y Periscope y Twitter por @rcr750, sobre todo en Twitter e Instagram. También en el canal de YouTube, como ustedes saben, todos los jueves, vamos a dejar allí el programa grabado para que ustedes tengan la oportunidad de poder volverlo a escuchar tantas veces quieran. También lo van a encontrar en el Facebook del programa, Psicología y Ciudadanía, y como siempre les dejo mis redes personales, Instagram, marirami.sic, y en el Twitter, marirami_sic. Desde principios de mes iniciamos este ciclo de salud mental, un ciclo importantísimo, lo llamamos salud mental y educación emocional, porque nos parece importante destacar una cantidad de aspectos, ¿no?, muy complicados que además no terminan de aparecer todos los días. Tenemos algo distinto que reconocer y que aprender acerca de nuestra emocionalidad, cómo manejamos las cosas que pasan, los efectos que nos causan. Y para eso yo tengo hoy una invitada de lujo que además les quiero comentar. Ella está en Madrid en este momento. Ella es la doctora Tamara Salón, médico psiquiatra, egresada de la Universidad Central de Venezuela, además con una homologación como licenciada en medicina en España, con una especialidad en psiquiatría en el Hospital Neuropsiquiátrico Jesús Mata Gregorio del Instituto Venezolano de Seguros Sociales aquí en Los Chorros, en Caracas, Venezuela. Además, especialista en terapia cognitiva conductual, ella ha tenido una experiencia muy importante de rotación por hospitales como el Beth Israel Boston de la Universidad de Harvard y el New Haven Hospital de la Universidad de Yale, ambos en Estados Unidos. Con 22 años de experiencia en el ejercicio de la psiquiatría y ahora cada vez más que nunca vinculada con la población venezolana, porque ella está en Madrid hace poco tiempo, bueno, ya casi va a ser un año realmente, pero ella sigue teniendo una gran conexión con todo lo que es Venezuela y sobre todo sus pacientes y la gente que la seguimos sin duda, porque bueno, ella es una referencia en este aspecto. Así que en ese sentido quiero darte la bienvenida a mi querida Tamara Salón. Bienvenida, Tamara. Hola, ¿cómo estás, Mari? Encantadísima de estar aquí contigo, okay, muy agradecida por haberme invitado a este programa tan importante, okay, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en donde definitivamente la salud mental se ha convertido en el tema principal, incluso prioritario, okay, en todos los aspectos.
Gracias, Tami, gracias. Es así. Cuando pensamos en este programa juntas, Tami, tú me hablabas, y por eso el título, ¿no? El miedo versus la ansiedad. Y toda la gente que nos está escuchando, aunque ha oído mucho y vive estos temas, siempre, como digo yo, nunca es demasiado poder precisar estas cosas. Cuéntanos, ¿qué nos puedes tú, cuál es esta idea principal con la que vamos a empezar a trabajar? Sí, fíjate, el miedo es una de las emociones básicas, ¿ok? Nosotros somos emociones que constantemente estamos, o dependiendo de la situación a la cual nos estamos enfrentando, o si es una amenaza, pues sentimos miedo; si es una pérdida, tristeza; si es una injusticia, rabia; si es una alegría, si es una situación donde nos ganamos el premio, conseguimos la universidad, pues nos sentimos muy bien, felices, ¿ok? Las emociones son normales, ¿ok? Lo que en estos tiempos, una de las cosas, y sobre todo a raíz de la pandemia, aunque nosotros los venezolanos tenemos tiempo en esto, ¿no? Con lo que son las emociones, digamos, disparadas. Tenemos que el miedo, ¿ok? Es importante empezar a diferenciar entre lo que es miedo y ansiedad, ¿ok? El miedo es una función adaptativa. El miedo se produce cuando nos enfrentamos a una amenaza y eso y es procesado, ¿ok? Por nosotros según nuestras experiencias, ¿ok? De una forma que puede ser adaptativa o no. Ok, la ansiedad es una respuesta, ok, subjetiva del miedo ante una amenaza frecuente, ok, ante una amenaza frecuente que persiste en el tiempo. Ok. Fíjate, Tami, hay una cosa que me parece importantísima y te interrumpo quizás porque creo que esto puede ser clave para nuestra audiencia, ¿no? Y es la siguiente. Tú decías, el miedo, como las emociones que tú mencionabas, son respuestas adaptativas. Y por eso creo que es muy pertinente señalar, no hay emociones buenas ni malas, de alguna manera tú lo decías. No. Pero, por ejemplo, para la gente, ¿cuál es el límite, según tu criterio, cuál es el límite entre esa respuesta adaptativa, natural, humana, legítima, espontánea, esperada, ante una amenaza, por ejemplo, ante una pérdida, como tú lo decías, y cuál es el límite entre eso y una respuesta que pudiéramos decir desadaptativa, entonces ahora lo contrario, o quizás desbordada? ¿Cuál sería ese límite? Sí, fíjate, ¿cómo saber, o sea, cómo diferenciar, ¿no?, lo que es normal de lo que no es normal? Sugerimos varios criterios, ¿ok? Uno de ellos parte de las cogniciones, se deriva de la interpretación falsa, ¿ok?, que implica la valoración errónea de un peligro. Ok, muy importante que esto que estás diciendo. Y esto surge de las creencias, ¿ok?, de la formación que tenemos, de lo que nosotros hemos adquirido desde que hemos venido y llegado a este mundo, aprendido, esto tiene un aprendizaje. Eso como primer punto, ¿no? La forma en que pienso. Muy bien. Otro que podemos tomar también, ¿ok?, como para diferenciarlo, o sea, de que ya esto no está siendo normal, el deterioro del funcionamiento. Es decir, ya ese miedo, ¿ok?, toma una intensidad tal que empieza a interferir con
nuestras labores, nuestras relaciones, ¿ok? Y deja de ser adaptativo ante todas estas amenazas, ¿ok? Hay otro que también es importante, es la persistencia. El miedo, nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo voy caminando por una calle y de repente aparece un perro, ¿ok? Un pastor alemán y se acerca hacia mí amenazante, pues en ese momento se produce una respuesta ante ese estímulo, ¿ok? Que son una serie de cambios, porque el miedo, tanto el miedo como la ansiedad, produce una serie de cambios, ¿ok? Neurofisiológicos, ¿ok? Entonces, este miedo, ¿ok? Ante eso, es una respuesta normal ante un peligro que es real, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? La ansiedad es la percepción subjetiva de una amenaza que persiste en el tiempo, ¿ok? Que dura mucho tiempo. Y el cuerpo responde a ese mandato, a lo que se está pensando, porque no tiene manera, ¿ok?, de diferenciar entre lo que es real de lo que es imaginario, ¿ok? Entonces, la ansiedad persiste en el tiempo. Es una perspectiva también orientada hacia el futuro, ¿ok? A la anticipación de algo, ¿ok? A la anticipación de una amenaza que todavía no ha ocurrido. Usando un poco tu mismo ejemplo, muy simple, pero muy gráfico, esta persona que nos encontramos con este perro grande que nos ataca, bueno, que pensamos que nos iba a atacar, y esto nos dio miedo. En este caso, la conducta, eso es, como tú bien has dicho, es adaptativa en el sentido de que, claro, me defiendo, el miedo me sirve para decir, cruzo la calle, por ejemplo, ¿sí? O sencillamente no miro el perrito y sigo de largo, ¿verdad? Para eso me sirve el miedo. Caramba, pero si esta persona se queda, por ejemplo, paralizada, o si de pronto, después que el episodio pasó, cuanto perrito vea, siente la misma respuesta de sudoración, angustia, habría que mirar, ¿verdad? Toda esta cantidad de cosas que tú nos estás ilustrando. ¿Es así? Sí, porque el miedo es absolutamente normal. Okay, es una respuesta a algo que tú percibes como amenazante. Entonces, es absolutamente normal y tenemos que tener miedo también, porque como tú bien lo dices, es lo que nos protege de que no nos suceda aquello que no queremos que pase. ¿Okay? El problema es cuando persiste, como tú bien lo dices. Pero lo que no es normal es paralizarme ante ello. ¿Okay? Quedarme parado en el medio de la calle esperando que el carro me pueda, como el ejemplo que pusiste, pues me pueda lesionar. ¿Ok? En este caso, Tamara, fíjate, y ahora quizás ya con avanzando en este proceso, ¿no? Cuando la persona entonces experimenta la situación pasó, hubo esta respuesta de miedo, pero entonces empieza a darse cuenta que hay un funcionamiento desordenado, pudiéramos decir, extraño, o sea, como que ahora este miedo aparece ya no solo ante el perro, ahora va a aparecer ante, bueno, muchas cosas, ¿no? No solo los animales. Ajá. Entonces, fíjate, allí, en ese momento, ¿cuál podría ser, o cómo pudiéramos de alguna manera orientar a nuestra audiencia para que reconozca que esa, aun cuando es una respuesta natural, la del miedo, caramba, se está convirtiendo en un problema?
quizá todavía no es un problema, pero se está convirtiendo en un problema. ¿Cómo hacer esa detección fina, precisa de esta situación? Lo primero es que eso causa un malestar importante, ¿ok? Que es fundamental, ¿ok? Que reconocer que esto que estoy sintiendo, la intensidad de lo que estoy sintiendo, no es normal, ¿ok? Porque el estímulo, o sea, lo que está elicitando esta respuesta, ¿ok? No es lo suficientemente intenso o grave para que yo responda de esta forma, ¿ok? Entonces, pero antes de también de seguir con esto, en cuanto a cómo reconocer, ¿ok? Cuando algo no es normal de lo que sí, también es prestar atención, esto tiene que ver con lo que me estás diciendo, con las falsas alarmas, ¿ok? El miedo, el pánico, ¿ok? Ante algo que ocurre ante un estímulo que no es amenazante, que tiene que ver con esto que me estás hablando. O sea, es mi respuesta ante algo que no es amenazante. Y el ejemplo que te puedo poner, si yo estoy ante una tarántula, ¿ok? Imagínate, estoy aquí presente, hay una tarántula, siento miedo, es realmente una amenaza. O sea, es una amenaza, realmente es peligroso y, por supuesto, eso produce una respuesta. Pero si esa misma respuesta se produce cuando yo estoy en otro sitio y veo una tela de araña que no es lo suficientemente amenazante como lo es o no es amenazante como lo es la tarántula, ¿ok? Allí es importante tomar conciencia de que algo está pasando, ¿ok? Con este tipo de respuesta ante diferentes estímulos, ¿ok? La magnificación, entonces, es lo que llamaríamos de manera popular la exageración, entonces, salvando que desde el punto de vista semántico hay diferencias, pero bueno, un poco para que la audiencia lo pueda ubicar, es una señal importante. Sí. Y lo otro es la hipersensibilidad a los estímulos, es decir, el miedo entonces, hay miedo ante estímulos y situaciones que la intensidad realmente es relativamente leve, ¿ok? Entonces, hay una forma también de la persona que sufre de ansiedad, tiene una forma de pensar y un estilo de pensar, ¿ok? Como tú bien lo has dicho, ¿ok? Hay una tendencia a magnificar las cosas, a catastrofizar las cosas. Es decir, yo tengo todos, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, estresores, siempre tenemos varios escenarios, ¿ok? Distintos escenarios. Tenemos uno bueno, uno más o menos, y el peor de los escenarios. Pero cuando yo tengo esta forma y este estilo de pensar, yo siempre me enfoco en el peor de los escenarios. O sea, es ese el que va a pasar. Y creo que es el que va a pasar. ¿Okay? Y en función de eso me siento, en función de eso actúo. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Lo otro es la tendencia a personalizar también las cosas. O sea, esto le pasó, te pasó a ti, me va a pasar a mí también, ¿ok? Entonces, hay una forma de pensar que es importante empezar a enfocarse, conocerse, ¿ok? Y esto ya tiene que ver con la salud mental. Salud mental también es conocerse, saber cómo pienso, saber el estilo que pienso, la forma que tengo de pensar, ¿ok? Para poder hacer los cambios.
los cambios disfuncionales, ¿ok? Que me llevan a sentirme de esa manera, ¿ok? Sí. Ahí me parece importantísimo lo que estás diciendo, Tamara, porque de una manera muy sencilla, muy fácil, diría yo, de escuchar y de entender. Tú estás hablando de una relación que siempre insistimos que hay entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, si yo tengo un pensamiento catastrófico, ¿verdad? La emoción que está detrás de eso, sí, como no. La emoción como respuesta creativa puede ser el miedo, pero cuando ya es exagerado, cuando ya está magnificado, ya no es tanto miedo, ahora es pánico. Y por supuesto, ¿cómo voy a responder? Bueno, imagínate cómo se responde en pánico, ¿verdad? De una forma desbordada, de una forma intensa, de una forma que muchas veces genera una serie de malestares que son difíciles de manejar. Ahora, digo esto, mi querida Tamara, porque hay algo que me parece importante escuchándote, ¿no? Y me imaginaba yo, bueno, además estaba escrito toda la cantidad de situaciones que le han ocurrido a las personas como secuelas del COVID. No solamente a nivel físico, sino a nivel emocional inclusive. Entonces me preguntaba yo, ahora en este momento que estamos, donde resulta que, bueno, el COVID no se ha acabado, sigue mutando en el planeta, ¿no? Y ahora resulta que entonces tenemos cosas como, bueno, aquí en Venezuela, como tú bien sabes, por ahí se habla de unos nuevos casos, pero ahora entonces inclusive recibimos un bombardeo constante de la famosa, esta otra situación que tiene que ver con la viruela del mono. Y bueno, y es verdad que hay muchas comunicaciones. Entonces la pregunta que yo me hago aquí es, ¿cómo hacer, o sea, cómo ves tú esto en el sentido de, caramba, distinguir lo que es una respuesta en este caso, yo insisto mucho en esto, ¿no? En este caso que tuvo que ver con lo que yo viví, con lo que vivió mi familia, producto del COVID, y este nuevo momento, ¿cómo basarme en esto que he vivido para poder de alguna manera prever o evitar situaciones que entre ese miedo y la ansiedad por enfermarme me pueden generar? ¿Cómo tú lo ves? Sí, bueno, constantemente vamos a estar, ¿ok? No solamente ahora, no solamente lo que vivimos antes, constantemente nosotros vamos a estar expuestos, ¿ok? Enfrentándonos a situaciones estresantes, difíciles, ¿ok? De amenaza, ya sea de la salud, económica, como lo que nos ha pasado con el COVID, ¿ok? Siempre vamos a estar enfrentándonos a situaciones difíciles. Aquí, lo que es importante, y es esto aquí, hablando de lo que se trata el programa, la salud mental. Aquí lo importante es empezar a prestar atención a cómo yo proceso el miedo, a cómo yo interpreto las cosas que están pasando afuera. Afuera siempre van a estar pasando cosas, ¿ok? Y siempre voy a estar enfrentándome a situaciones difíciles. Lo que es diferente para cada quien es como cada quien procesa el miedo. Y cuando yo tengo un aprendizaje del miedo que está allí, que tiene que ver, como te dije, con todo lo que he aprendido, mis experiencias, ¿ok? Traumáticas o no, y además también hay la herencia, ¿ok? Hay un componente también aquí hereditario, biológico, ¿ok? Y ambiental, que determinan que las personas puedan tener más o menos ansiedad, ¿ok? Ahora, es importante cuidar, ¿ok? Empezar a cuidar esto, nuestro cerebro, porque de aquí parte todo. De aquí se maneja absolutamente todo, según cómo yo procese, interprete las cosas que me están pasando. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero con esto? Cuando yo percibo, ¿ok?, que tengo mucha ansiedad, que ya estoy pasando
Lo que yo digo, la línea roja que les explico también a mis pacientes, ¿no? Hay un límite en el cual nos movemos que es normal, que todos tenemos. Porque siempre, si yo me enfrento ante una situación que amenace mi salud, voy a sentir miedo. Por supuesto que sí. Pero ese miedo también tiene un límite. Hay una línea roja que es la que uno atraviesa y es donde empieza el sufrimiento físico, empiezan los síntomas fisiológicos, ¿ok? Taquicardia, sudoración, a sentirse mal, malestar gástrico, estomacal, ¿ok? Una serie de síntomas fisiológicos, ¿ok? Que, como te dije antes, en relación a la ansiedad, como esto persiste mucho tiempo en el tiempo, pues mantenemos nuestro cuerpo mucho tiempo sujeto a toda esta situación, ¿ok? De ansiedad que tiene consecuencias, ¿ok? Que tiene consecuencias a nivel de la salud, a nivel cardiovascular, ¿ok? A nivel incluso de la piel, a nivel estomacal, gástrico, ¿ok? Y de otras enfermedades también, ¿ok? Que si esto persiste en el tiempo, pues por supuesto nos va a llevar a sufrir de enfermedades que pudiéramos controlar mejor, ¿ok? Muy, muy importante y sobre todo muy claro, muy gráfico esto que nos mencionas, y lo cual inclusive me hace pensar también por ejemplo, en casos frecuentes que nosotros recibimos en el servicio de psicología, acompañando en el dolor. Por ejemplo, casos de mujeres que de pronto han sido víctimas de maltrato, y entonces cómo describen ellas, ¿no? Todo esto que tú de alguna manera nos estás explicando, pero fíjate que hay una cosa importante allí, ¿no? Es como que cuando la amenaza del maltrato pasa, bien porque en efecto, digamos como que ese momento pasó, deja ese impacto y sigue la cotidianidad. Muchas veces las mujeres o las víctimas en todo caso, lo que acusan es un poco como esta cosa de dejar pasar, no es el olvido de lo ocurrido, pero es como que es muy importante para ellas cuando les hacemos ver qué importantes son reconocer estos elementos que tú estás mencionando, porque al final se convierten en las advertencias legítimas para poder conectarse con la evitación de una próxima situación de maltrato. O sea, lo que quiero destacar, y sobre todo lo quiero dejar como antesala para el próximo espacio, porque ya vamos a ir al corte. Tú sabes que el tiempo en radio es muy corto, pero lo que quiero destacar es que estas señales que tú estás mencionando, que sin duda son señales que me pueden enfermar, son señales que también me permiten de alguna manera advertir la real amenaza, ¿sí? Y sobre eso quisiera, si te parece, si estás de acuerdo conmigo, mi querida Tamara, me parece importante volver al regreso para insistir un poco más en esto que podría ser una respuesta útil para nuestra audiencia. ¿Te parece? Ok. Y ustedes no se muevan de ahí. Ya volvemos con la doctora Tamara Salón, médico psiquiatra, venezolana, caramba, con una experiencia muy amplia en todo lo que es este trabajo de la prevención, de la atención y de la prevención de la salud mental. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, aquí estamos comenzando nuestro ciclo de salud mental y educación emocional sobre este tema tan interesante que nuestra querida invitada, la doctora Tamara Salón, que ya la vamos a tener de vuelta con nosotros, ¿verdad? Nos comparte ella como médico psiquiatra. Creo que es fundamental introducir la reflexión y que ella nos ha destacado. El carácter normal, el carácter humano, el carácter legítimo de las emociones, como unos mecanismos, como unas respuestas, como ella bien lo decía, adaptativas, el miedo, el duelo. O sea, por ejemplo, una persona que acaba de tener una pérdida, ¿verdad?, de un ser querido, fíjense que no va a servir, no les va a bastar con que ustedes le digan, pero no te preocupes, esta persona descansó, caramba. No, la tristeza como respuesta adaptativa ante un duelo es legítima y necesita un espacio de expresión, por supuesto, para poder hacer este duelo. Nos contaba, creo que ya está también al aire. Ajá. Y Tamara, cuando nos fuimos al cuarto también, hablábamos un poco de estos casos, ¿no? Donde en situaciones muy extremas, como por ejemplo una situación de maltrato, ¿no? Caramba, es toda esta sintomatología que tú describías, lejos de ser una debilidad, también puede ser un mecanismo de advertencia para la persona, para la mujer, para la víctima en este caso, ¿no? Porque evidentemente está en una situación de mucha, diría yo, de mayor persistencia, como es la amenaza física. Sin embargo, Tamara, por eso te decía antes de irnos, ¿cómo sería, cómo desde el punto de vista de tu criterio y de todo lo que es la terapia cognitiva, en este caso, ¿cómo tú ves la diferencia entre esto que estamos conversando y esta cosa que ya se volvería patológica? Ok, déjame decirte entonces tu pregunta, ¿no? Me estás hablando de la respuesta, ¿ok?, de una mujer que recibe maltrato físico, ¿ok?, maltrato físico de su pareja. Por ejemplo. Ok, por ejemplo.
que estaría, digamos que, manteniéndose en una relación de maltrato. Sí, sí, sí. Okay. Considerando siempre, mi querida Tamara, que nosotros, como bien lo sabes, siempre le hacemos las recomendaciones a las mujeres de cualquier estrato que está en una situación como esta, que no está sola, que tiene la posibilidad, por supuesto, de buscar ayuda, de acompañarse, de gente que la pueda orientar acerca de que ni es humano ni es normal mantener de alguna forma de someterme a estas circunstancias. Sin embargo, creo que es importante para la audiencia, porque ¿sabes qué me preocupa? Que con mucha frecuencia se dice, no, es que esta persona lo que pasa es que se acostumbra, o con mucha frecuencia la gente dice, bueno, lo que pasa es que, caramba, ese es el padre de sus hijos, en fin, o sea, como que hay justificaciones que para mí tienen que ver con, por supuesto, el pensamiento colectivo, ¿no? Pero que complican la respuesta emocional de la mujer, porque al final estas creencias terminan siendo como las expectativas sociales, cumplen esa labor de la expectativa social que no permite que la mujer haga otra cosa. Salvando esta reflexión que es más, digamos, si quieres, socioemocional o todo esto, lo concreto en este caso sería cómo esa mujer que está siendo víctima de maltrato y está viendo todo esto, cómo puede hacer para no seguir naturalizando esto y dándose cuenta que está expuesta, pues realmente, ¿no?, a una situación de amenaza real. Sí, bueno, lo primero es, si el problema es que una persona en una situación como esta busque ayuda, porque cuando busca la ayuda, ¿okay?, allí se podría trabajar desde el punto de vista de la autoestima, ¿okay?, esta persona entender, ¿okay?, que el maltrato no forma el maltrato de ninguna forma, ¿okay?, debería formar parte de lo que es su relación de pareja, ¿okay? Entonces, sería también, digamos que ella pueda darse cuenta del miedo, ¿ok? De cómo manejar el miedo, pedir la ayuda, ¿ok? Pedir la ayuda necesaria para poder manejar este miedo a nivel de una terapia de pareja. Porque mientras ella no se dé cuenta del maltrato, no tome conciencia del maltrato, ¿ok?, es muy difícil ayudarle. Entonces, quizás aquí los medios de comunicación podrían ayudar en cuanto a la educación de estas personas, ¿ok?, a desnaturalizar el maltrato, porque lo que yo veo difícil es que ellas puedan llegar a la información. Ya ellos tienen, porque como una persona que naturaliza esto, que es normal, ¿okay?, o que normaliza situaciones como esta, puede llegar, ¿okay?, a hacer los cambios que ella necesita. Entonces, el problema es llegar, ¿ok? ¿Cómo llegar a ella? Y una vez que ellas toman conciencia, y pueden tomarlo, conciencia, pues aquí el trabajo es a reforzar la autoestima, la valía, ¿okay?, que necesitan estas personas, ¿okay?, a empoderar a estas personas para que sepan que esto simplemente pues no puede formar parte de una relación de pareja sana. Uh-huh. Y has puesto el énfasis, mi querida Tamara, en algo pero tan importante que además se deja pasar. Y fíjate que yo podría decir, desde el punto de vista psiquiátrico tuyo, tú acabas de mostrar la importancia que tiene
la educación, todo lo que es el trabajo educativo y formativo en cuanto a todo este proceso que tiene que ver, por supuesto, con los roles de hombres, mujeres, la convivencia, porque es que el gran problema es que se piensa que la mujer sola, o sea, la mujer, en este caso las víctimas, van a salirse de su situación de maltrato de manera automática, y no es verdad. Tú acabas de poner énfasis en la importancia que tiene que ir de la mano, ¿no?, con este trabajo de orientación, de psicoterapia, en el caso de los medios de comunicación, pero también en estos espacios donde se pueden socializar y se pueden, comprender lo que tú acabas de decir. No es normal el maltrato dentro de una relación de pareja. Tamara, y me preguntaba yo, por ejemplo, que es un caso de los casos que tú recibes con frecuencia, la gente que nos escucha, la gente joven que además se plantea el futuro, es inevitable, ¿no? Es inevitable de alguna manera plantearse, ¿qué voy a hacer de mi vida? Sueños, expectativas, ¿verdad? Caramba, en estos tiempos tan complicados, no solo en Venezuela, en el mundo. Tú dijiste algo muy importante al principio, en Venezuela ya esto tiene una data, ¿no? Pero vemos que es en el mundo también, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo leía con un detalle, los jóvenes en España tienen una alta incidencia en todo lo que es el tema del suicidio. No está lejos de lo que pasa en Venezuela tampoco, por razones distintas. Pero entonces, frente a esta circunstancia que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con lo que pasa alrededor, ¿qué has encontrado tú? ¿Cómo ves tú este fenómeno, que se ha vuelto prácticamente global, este tema de la reflexión sobre el futuro y al mismo tiempo esto asociado a la pérdida del sentido de la vida? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto tú en este sentido? Ok, fíjate, un poco también, como te dije al principio, la visión, ¿ok? La visión catastrófica y el estilo y la forma de pensar que tienen las personas con ansiedad. Y algo, como te dije, es ese miedo, la ansiedad es miedo al futuro, algo que no ha ocurrido. Entonces, un estilo y una forma de hablar de las personas que sufren de ansiedad es la de ¿y si pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si no logro mis metas? ¿Y si no puedo? ¿Ok? Entonces, allí ya te estás anticipando de la peor manera, ¿ok? Y no digo que ese es un escenario, porque cuando yo hablo con mis pacientes, una de las cosas que yo les digo es, hay que plantearse todos los escenarios, ¿ok? Hay que ser positivo, es verdad, pero ¿por qué? ¿Por qué ser positivo? ¿Okay? Porque también están las situaciones y los partes negativos, y los tengo que tener en cuenta, ¿ok? Pero aquello de que me enfoco en lo que quiero realmente, ¿ok? Para que no pase el peor de los escenarios. Entonces, cuando se tiene ansiedad es, ¿y si pasa aquello? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no consigo? ¿Y si eso, ok, determina también una situación de alarma en tu cuerpo que tu cuerpo no sabe diferenciar. No sabe diferenciar en que esa percepción de peligro es irreal es real o imaginaria. Simplemente tu cuerpo responde a eso. ¿Ok? Entonces, en cuanto al el suicidio es un tema un poco más, es un tema también muy, muy extenso, porque tiene que ver con la parte, con la depresión, ¿ok? Con la forma de pensar también de la persona deprimida, que es la pérdida
de la visión de futuro, ¿ok? Del presente, del pasado, ¿ok? Que también tiene, por supuesto, todo esto, y esto es algo importante, todo esto tiene un paralelismo también con la parte bioquímica, ¿ok? En la medida en que los síntomas se van intensificando, ¿ok? También bioquímicamente hay una alteración, que es lo que determina lo que nosotros en psiquiatría en algún momento, bueno, aquí están, estos son los criterios para también tratar a una persona con ansiedad o depresión, que lo estamos nombrando ahora, ¿ok? Entonces, el suicidio es como la última, la situación más grave de la depresión, ¿ok? Del trastorno depresivo. Mi querida Tamara, con frecuencia, como ahora mencionas el trastorno, un trastorno de la depresión como trastorno, antes de ello, y tú lo dices con una, insisto, con una claridad muy importante, es la última, es la situación más grave, ¿no? De esto. Pero con mucha frecuencia se habla, bueno, es que me dijeron que yo tenía trastorno de ansiedad, pero es que resulta que yo creo que creo que este trastorno de ansiedad no es tan grave. La gente habla con cierta ligereza, diría yo, bueno, y de cierta forma natural, puesto que si no hay un apoyo profesional, especializado, y ojo con el intrusismo en todas las áreas, ¿no? Esto para nuestra querida audiencia. Fíjate, se puede tender a confundir. Entonces, yo te diría, ¿qué hacer cuáles son esas características o cuáles serían esas conductas que nos pueden de alguna forma alertar frente a un verdadero trastorno de ansiedad? ¿Cómo lo definimos? Los trastornos de ansiedad, ¿ok? Dependiendo del trastorno que se trate, en el espectro de los trastornos de ansiedad, ¿ok? Pero hay criterios, ¿ok? Hay criterios para determinar cuando una ansiedad es leve, es moderada o es grave, ¿ok? Como te decía antes, aquí, bueno, importante empezar digamos, a diferenciar, ¿ok? El miedo, que es absolutamente normal, como todas las emociones, ¿ok? De la ansiedad, cuando comienza la ansiedad, ¿ok? A ser patológica. ¿Cuándo comienza? Como volviendo un poco a lo que te había dicho antes, esto tiene que ver con el sufrimiento ya, o sea, el reflejo, ¿ok? En lo que es la parte laboral, ¿ok? Lo que es desde el punto de vista fisiológico también, los síntomas, no duermo bien, estoy irritable, ¿ok? No tengo, en el trabajo pues empieza a reflejarse también laboralmente, o sea, es decir, cuando empieza a afectarme en las áreas importantes de mi vida, ¿ok? Allí es donde es importante que las personas tengan conciencia de eso, porque eso es lo que no es normal, ¿ok? No es normal que yo pase un mes sin dormir, o sea, hace semanas sin dormir. Puede ser normal que yo esté en una situación esperando, por ejemplo, una decisión importante que para mí es muy importante, a lo mejor esa noche no duermo, ok, eso no pasa de ser un momento, ok, un estresor, como lo que estamos todos habituados, ¿ok? a enfrentar. Entonces, cuando eso persiste en el tiempo,
cuando afecta mi vida desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de mi pareja, ¿ok? Desde el punto de vista físico, ahí eso me debe a mí prender las alarmas para pedir ayuda, ¿ok? A lo mejor es algo leve que no necesita, como te dije en un principio, como te dije ahora hace un momento, ¿ok? Esto tiene un paralelismo con la parte bioquímica, ¿ok? En casos leves, pues puede ser manejado tanto por el psiquiatra como por el psicólogo, ¿ok? Pero debe ser manejado, o sea, en función de la salud mental, ¿ok? Que estamos, de la cual estamos aquí hablando también de lo que se trata de esto, pues es importante prestarle atención. ¿Prestarle atención para qué? Para, digamos, trabajar aquello, cambiar aquello, hacer los cambios necesarios que me van a llevar a mí a procesar las cosas de una manera más adaptativa, ¿ok? Sin tanto desgaste, para poder enfrentarme a los problemas que nos toca a todos. ¿Okay? Me parece valiosísimo también porque de alguna manera, y con mucho respeto me permito decir, que lo que tú nos estás diciendo es yo diría que es una excelente demostración de lo que es psiquiatría para todos. Y esto lo digo en el sentido pues de combinar a la audiencia a que yo creo que ha sido un pensamiento que ha cambiado sin duda, pero la asistencia psiquiátrica no es asunto de locos. Me explico, la asistencia psicológica, menos todavía, por supuesto que no. Hay una diferencia importantísima entre la psiquiatría y la psicología. Ustedes son médicos, nosotros los psicólogos no somos médicos, así que no podemos andar recetando nada, absolutamente nada. Pero tú estás haciendo una exposición que por la claridad confirma el que finalmente, cuando usted reconoce cualquiera de estos síntomas que tú estás mencionando, que has mencionado con tanta claridad, mi querida Tamara, caramba, ha llegado el momento de acudir al médico psiquiatra, porque es mucho más común, y además no solo común, sino es mucho más inteligente hacer esta solicitud de ayuda que suponer que se te va a quitar, o suponer que esto es natural, o suponer que esto es falta de carácter, y para usted de contar, ¿sí? Que son de las muchas creencias, volviendo a usar tu contenido, tu expresión, este concepto que nos presentabas al principio, que lamentablemente lo único que hacen es dañar todavía más nuestra capacidad relacional, ¿no? Con nosotros y con el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es valiosísimo, querida Tamara. Y yo acuñaría otra cosa, si me lo permites, que es la isimanía. Eso no existe, querida audiencia. Esto no lo dijo la doctora Tamara, esto lo está diciendo Marisol Ramírez. La isimanía. Y creo que la isimanía es una clave maravillosa. Cuando usted empieza, como bien la doctora Tamara nos decía, ¿y si voy? ¿Y si hago? ¿Y si lo llamo? ¿Y si no me pasa? ¿Y si me pagan? ¿Y si lo consigo? Ha llegado un momento también de reconocer que algo está pasando. Insisto en que lo que me parece fundamental es la manera tan sencilla como tú has presentado para la comprensión y para entender que todos podemos tener episodios de ansiedad. ¿Qué hacemos con eso? Es el tema. Claro. Es empezar también, mira, ir al psiquiatra, ¿ok? Ir al psicólogo no es estar loco. Si yo estoy deprimida, yo no estoy loca, estoy deprimida. Si yo tengo ansiedad, yo no estoy loca, estoy deprimida. Hay otras enfermedades donde, por supuesto, hay pacientes fuera de la realidad, esos son otras enfermedades, ¿okay? Que las tratamos, por supuesto, los psiquiatras. Pero que ir al psiquiatra, ir al psicólogo, pedir ayuda, sobre todo porque la salud mental es fundamental, es necesaria. De eso depende mi bienestar en el trabajo, mi bienestar con mi familia, en lo que hago, ¿ok? A lo que me enfrento, porque van a haber momentos estresantes, ¿ok? En cualquier momento de la vida, y
la salud, el sentir el bienestar, el procesar las cosas de una manera adaptativa es lo que va a determinar, ¿ok?, cómo vas a sentirte, cómo vas incluso a actuar, probablemente de la manera que te va a llevar a tener mejores resultados, ¿ok? Y nada, la psiquiatría, y hay que normalizar eso, y a mí es algo en lo que uno tampoco debería tener pena de decir, bueno, mira, yo voy al psiquiatra, yo he ido al psiquiatra, yo soy psiquiatra y he ido al psiquiatra, ¿ok? Y yo psicólogo, debo decirle a la audiencia, yo psicólogo voy y tengo consultas con mi psiquiatra, que es con quien estamos hablando, ¿no? O sea, no es poca cosa lo que estoy diciendo, ¿ah? O sea, yo como psicólogo me consulto con la doctora Tamara. Así es. Y no hay que dudarlo en pedir ayuda cuando creo que la necesito, cuando me siento en sufrimiento, ¿ok? Eso se puede parar, eso se puede ver de otra forma, se puede manejar, y mira, lo que haya que hacer para sentirme bien, ¿ok?, para poder enfrentar las cosas, lo hago. Me duele la cabeza, me tomo un analgésico. Necesito hablar con alguien y quiero que sea una persona entrenada que me pueda orientar, pues puedo ir a mi psicólogo o a mi psiquiatra. ¿Ok? Así es. Mi querida Tamara, si alguna persona nos está escuchando, entiendo que estás preparando una página web, cosa que va a ser una maravilla para toda la audiencia y que nos vamos a encargar de difundir en el programa y en nuestras redes sociales. Pero si una persona te está escuchando y de pronto considera que le gustaría consultarte, ¿tienes algún correo que tú pudieras suministrarnos y que luego nosotros podamos difundir para que la gente te escriba, te contacte de alguna forma? Sí, en la página web que está en construcción. Sí, está en construcción, pero ya arrancó, como dicen. Qué bueno, qué bueno. Sí, allí está, allí se puede encontrar mi teléfono, ¿ok? En Caracas está mi secretaria, la señora Yelixa, que los va a atender, ¿ok? Y les puede dar toda la información necesaria. Y bueno, por supuesto, las consultas en estos momentos son online, desde aquí. Desde Madrid, España. No, estoy en Puerto de Santa María, Cádiz. Sí. Sí, Puerto de Santa María, se me había olvidado decir. ¿Ok? Pues mi querida Tamara, yo te agradezco muchísimo y además te quiero comprometer públicamente porque hay muchos temas más para conversar y creo que es de gran ayuda para las personas poderlo escuchar de una voz autorizada como la tuya. Así que quiero agradecerte importantemente este espacio. Y así agradecerle a ustedes también y comprometerme con ustedes que les haré llegar las redes de la doctora Tamara Salón, médico psiquiatra venezolana. Y por supuesto, agradecerle a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a ustedes, querida audiencia, acompañarnos en este programa, a comprometernos a todo lo que les he dicho y sobre todo a volver a vernos y a encontrarnos el próximo jueves con algún tema también importante dentro de este espacio de salud mental y educación emocional. No me queda más que darte de nuevo las gracias, Tamara, y desearle a todos ustedes buen provecho. Psicología y ciudadanía con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.